El libro, como he dicho, es muy polaco, ¿no? Y quería presentarles, antes de empezar la discusión, dos interpretaciones que suelen hacerse de este libro en Polonia. Y esas dos interpretaciones creo que se pierden por completo en el contexto argentino, ¿no? Entonces, así brevemente voy a resumirlas. La primera tiene que ver, es una interpretación que se puede llamar intertextual porque se refiere o se basa en la relación de este texto con otro texto, que es el señor Tadeo, Pan Tadeusz, que tiene la primera edición, y su autor Adam Mickiewicz. Si tuviera que comparar esa obra con algo, tendría que compararlo con Martín Fierro, ¿no? Es una epopeya nacional polaca, además publicada más o menos en la misma época, en 1834. Publicó Pan Tadeusz. En aquel momento Polonia no existía como país independiente, no fue repartida por tres potencias vecinas. Mickiewicz escribió Pan Tadeusz en exilio, en Francia, y el libro es una epopeya escrita en verso, ¿no? Y cuenta también la historia de los polacos, de una comunidad polaca que se organiza para sublevarse en contra de los rusos, ¿no? Bueno, hay una historia de amor también, pero en principio la historia se centra en una comunidad polaca, pero valiente y capaz de hacer frente al enemigo, ¿no? Que en aquel momento eran los rusos. Bien, y Gombrowicz mismo decía que su libro Transatlántico es un anti-señor Tadeo, ¿no? Un anti-Pan Tadeusz. Bueno, primero porque saltan a la vista ciertos parecidos en la biografía de ambos, ¿no? Los dos escriben en el exilio, por ejemplo, ¿no? En un momento en que Polonia se encuentra en una época de tiempos difíciles. Pero bueno, el libro, el señor Tadeo, es mucho más, obviamente, la perspectiva que da de la nación polaca es mucho más positiva, ¿no? Es una cuenta acontecimientos dignos de memoria, de héroes y sus hazañas, mientras que Gombrowicz cuenta, pues, da la imagen de una comunidad acomplejada, dividida y frustrada. Bien, bueno, aquí se me olvidó. Son algunas ilustraciones del señor Tadeo, ¿no? Parece que se ve bien la comunidad que es contada por este libro, es ilustrada por este libro. Bueno, y la segunda, entonces me parece que esa relación de transatlántico con el señor Tadeo en Argentina no va a tener mucho significado, ¿no? Esa interpretación la perdemos. Otra también, y es más importante porque concierne a la lengua del texto. Gombrowicz escribió en algún lugar que el verdadero protagonista de esa novela es la lengua, que no, la acción no cuenta tanto, sino la acción es secundaria, es un pretexto, pero lo principal es la lengua. Y esa lengua es intraducible. Gombrowicz en general es difícil de traducir, pero parece ser que esa novela es peor todavía que otra. ¿Qué lengua es? Es una recreación de lengua usada en la literatura polaca en el barroco. Aquí tienen a un noble polaco del siglo XVII, que los nobles polacos se llamaban sarmatas, ¿no? Porque veían existía la leyenda según la cual los nobles polacos procedían de una tribu mítica sarmata, cosa que no era verdad, pero que los ennoblecía todavía más, entonces creían en él. La lengua del transatlántico es una recreación de esta lengua barroca, pero obviamente es otra vez una recreación un poco al revés, no tanto al revés, pero irónica o grotesca, ¿no? Especialmente Gombrowicz juega con un género literario
llamado gavenda, y que no sé cómo traducirlo al castellano, pero era un género, un tipo de memorias que usaban los nobles polacos para contar sus aventuras. Al final de la vida, el sármata se ponía a contar su vida y fue un género oral y que se caracterizaba pues, por la oralidad para empezar, pero también se enfatizaba lo nuestro en contra de lo ajeno, de lo extranjero, ¿no? El valor supremo era lo nuestro, y lo nuestro era el catolicismo, la religiosidad, piedad, ¿qué más? Bueno, ante todo eso. Los sármatas obviamente eran muy conservadores. Los sármatas se dedicaban, entre sus diversiones, se cuenta ante todo esta diversión, kulik, en polaco, que no sé cómo, es una especie, lo consulté en el diccionario y me ponía gira, pero no sé si eso dicen mucho a ustedes, gira. Es una especie de viaje en Pirineo, sí, en Pirineo, normalmente se necesitaba la nieve, y eso aparece en transatlántico, ¿no? Lo que pasa es que todos esos ritos de los nobles polacos se recrean en transatlántico, pero siempre con alguna falta. Y hacen el kulik, pero les falta la nieve. O sea, y sabemos que el kulik es imposible, ¿no? Luego, otra diversión es la caza. Eso creo que es la ilustración del señor Tadeo. Entonces, también se organiza la caza, pero creo que faltan animales que cazar, ¿no? O sea, no hay que cazar, pero la caza igual se organiza en transatlántico. Aquí tienen otra imagen de la caza y finalmente el duelo, ¿no? Una figura muy importante en todas las novelas de Gombrowicz, ¿no? Que no necesariamente, por cierto, se presenta así. En Gombrowicz una partida de tenis puede ser también una recreación del duelo. Bueno, se sabe que Gombrowicz leía fanáticamente un código de honor publicado en Polonia en el siglo XIX, un tal Bohusiewicz era el autor, en que se explicaba quiénes eran capaces de batirse en duelo y quiénes no, ¿no? Y cuáles eran reglas posibles de organizar duelos. Y bueno, como vemos, todas estas diversiones de los nobles polacos del barroco aparecen también en el transatlántico. Lo que pasa que obviamente en el contexto grotesco e irónico que no tenían. Y bien, para terminar, voy a decir a propósito de la lengua que la traducción española del transatlántico fue bastante criticada. En principio las traducciones de Gombrowicz se critican, pero esa más que otras, porque dicen los que saben los traductores mismos, estoy citando a Pau Freixa, que está en este congreso y que intervino más de una vez, que la traducción española, los traductores ni siquiera intentan encontrar algún modo peculiar de traducir esta lengua barroca, ¿no? Es todo más o menos literal, pero se pierde ese contexto arcaico, que a lo mejor se debería pensar en una especie de lengua basada en Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? para contar el transatlántico, ¿no? Porque esa lengua no sé si... Bueno, entonces podemos empezar a hablar, ¿no? Y mi pregunta es si a ustedes les ha parecido la lengua del transatlántico una lengua arcaica o si es una lengua más bien moderna que se entiende. Yo leí transatlántico en castellano, no noté nada de lo que contaba. Para mí es una lengua actual y la situación. Yo que soy polaca, conozco la casa polaca y conozco los personajes.
lo leí como una situación totalmente actual en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y en traducciones, hay varias traducciones de traductores de transatlánticos, porque a lo mejor eso también... No, o sea, hay una sola y eso se entiende porque precisamente es la que más problemas supone y creo que se han hecho nuevas traducciones de pornografía, por ejemplo, de Ferdeduque también, pero a esa novela nadie la toca porque parece ser que tiene que ser un fracaso. Pero hay otras, parece que la inglesa es la mejor de las que existen. Yo creo que no tiene que ver con que sea un fracaso, sino con que lo traduce Pitol, que es un escritor mexicano recontra conocido allá, muy poco acá. Yo de hecho tengo una hipótesis, incomprobable para todo. Yo no sé polaco, no sé leer polaco. A ver, la comprobamos. Enseguida lo comprobamos. Es muy fácil. De Gombrowicz se decía cuando escribía en Polonia y cuando publicaba que escribía mal, ¿verdad? Bueno, que escribió una lengua... Sí, también había acusaciones. Y yo lo pienso, siempre lo traduzco con lo que pasaba acá con Arlt, en la década del 20, del 30, de Arlt se decía que escribía mal, se decía eso, y cuando uno lee Arlt, efectivamente encuentra que escribe mal en relación a lo que uno tiene entendido como la alta literatura, como escribir bien. Aparece la pregunta de qué es escribir bien, ¿no? ¿Quién para quién, en qué contexto? Pero cuando yo leo Arlt encuentro ciertas diferencias entre lo que se escribía en otras ramas de la literatura y lo que venía a ser este hombre que escribía desde otro lugar, escribía de otras zonas, de otros personajes, no en otros contextos. Y a mí siempre me llamó la atención, ¿no? De que Gombrowicz escribía mal porque cuando yo lo leo, sobre todo cuando leo Transatlántico, estoy encontrando a alguien que escribe bien. Sí. Lo mismo cuando leo Bacacay, que es el libro de cuentos. Son libros que están bien escritos y entonces yo tengo, acá viene la hipótesis incomprobable por no saber polaco, y es que Sergio Pitol era tan admirador de Gombrowicz, le gustaba tanto Gombrowicz que decidió escribirlo mejor que Gombrowicz en polaco, en el sentido de hacer de la lengua de Gombrowicz algo mucho más actualizado, algo mucho más fácil de llevar para el lector que lo que podría llegar a ser el transatlántico en polaco. Bueno, ahora eso no sé si lo vamos a comprobar porque yo no sabría evaluar hasta tal punto el texto traducido en castellano. Lo que puedo decir es que el texto en original está muy bien escrito, ¿no? Es un texto estilizado, eso sí, ¿no? Arcaico, pero no hay como errores de sintaxis, por ejemplo, pero es fuertemente estilizado. El polaco tiene obviamente declinaciones, y todo es arcaizado. Esa arcaización se lleva a cabo a nivel de sintaxis, de palabras, de vocabulario, de flexiones, todo, ¿no? O sea que no es que me resulte difícil leerla, pero sí me resulta, por ejemplo, muy gracioso la lengua del transatlántico. Y en español eso se conserva. Sí, sí. Una pregunta. En el barroco español, uno de los recursos claros que el neobarroco también realiza es el hipérbato, o sea, alterar el orden sintáctico. Eso en la versión española del transatlántico no está. En la versión de Gombrowicz sí está. Sí está, pero acá hablando de hipérbato habría que hacer debe de ser distinto en castellano, porque en general las lenguas eslavas que tienen declinación, el orden de la frase es libre. En castellano. En castellano es menos libre. Es menos, mucho menos. El hipérbato en castellano. El hipérbato, pero la frase, claro. Pero acá también enderezaron a Dostoyevsky. ¿Enderezaron? Eso que lo enderezaron. Al traducirlo lo pusieron, claro. Lo hicieron escribir bien. La gente que lo leyó. O depende de qué traducciones, porque las españolas son muy malas. Las que hizo Aguilar de Dostoyevsky son sí, para nuestra oreja siguen siendo malas. Sí. Yo pensaba en otro escritor que escribe supuestamente mal, que es Macedonio Fernández. Y que también hay un parentesco con, que ahora lo estoy pensando con Gombrowicz, que es justamente esto del barroco. Porque la otra cosa que yo pensaba del barroco, sobre todo el conceptismo, es formular conceptos a partir de esa idea. Entonces digo, bueno,
¿cuáles serán los conceptos en polaco que a él le interesa exhibir y que por ahí Pitol, con toda su maestría de escritor, también niveló, ¿no? O nos ocultó a nosotros lectores españoles. O no le interesó por ahí O no le interesó. Sí, son todas hipótesis, no sabemos nada. Claro. ¿Será posible conservar, digamos, cuando se traduce? Porque me parece que el efecto que produce tanto Macedonio como Gombrowicz es la cultura del sentido. Y eso no se traduce, no es algo subjetivo que se pierde al traducir. Muy difícil, le pasa al revés a los traductores de Macedonio a otras lenguas. Sí. Claro, le pasa lo mismo. Yo soy partidario de la teoría de Nicolás. Gracias. Yo ¿Querés leo, un par de medios? Nicolás, yo leo a Pitol, digamos, he leído, porque él vivió, no sé, 30 años en Moscú, porque era agregado cultural. Vivió también en Polonia. Y vivió también en Polonia, digamos. Y yo he leído algunos de sus relatos en castellano. No es un escritor de primera línea, no es macedonio ni Gombrowicz. No, es Bueno, digamos, a lo mejor es un excelente traductor. No, pero en México lo tienen muy conservador. Sí, Yo discrepo igualmente. Bueno, pero acá tenemos conceptor también. Discrepo. A mí me parece un Pero excelente. No discrepes, Sí, hay que peleate discrepar. directamente. Hay que discrepar. Lo que pasa es que ahí se mezclan dos cosas, me parece, digamos, en tu hipótesis. Una es la política de la traducción y otra es la política de la edición. ¿Sí? Entonces, en la política de la traducción, me parece que también habría que contemplar que Sergio Pitol, él como embajador, ¿sí?, quería acercar a Gombrowicz al lector argentino. Yo cuando leo Ferdinand o leo Transatlántico, yo más bien escucho mucho más bien el argentino, digamos. Hay partes que yo digo, bueno, lo podría recitar Brandoni, no sé. Ay, no. Bueno, Preferible Bertasinza. aquí incomodar. Sí, Sí, Vamos a incomodar. Dice que va a tener que resucitar. sí. No, a ver, a mí lo que me... Entonces, qué raro, porque Sergio Pitol, que lea Borges, que tiene un estilo mucho más complejo que el que aparece ahí en la traducción, tiene un oído, me suena muy porteño la cosa, ¿no? Entonces, Sí, porque traducen a lengua de llegada, es una Claro. política de la traducción. bueno, sí, Se editó en España. Sí, o en México. pero por eso me sorprende un poco, claro, yo no lo conozco en el polaco, ese tema de que sea una lengua arcaica. Me hace pensar un poquito tal vez en Di Benedetto, que escribió Sama, y es una lengua tan particular, sin embargo, ya de por sí Di Benedetto es muy particular, hay una cuestión con las crónicas del virreinato ahí. Entonces, me parece que tal vez para la traducción, para el que se quiera esforzar en eso, estaría buscar alguna lengua parecida. Yo lo que me pregunto es si bien hay un efecto paródico, supongo, que todavía no se mencionó, no sé si está analizado desde una cuestión paródica, el texto de Gombrowicz es otra cosa, digamos, ya de por sí es otro lenguaje, de la misma manera que el lenguaje de Di Benedetto no es las crónicas del virreinato, sino es otra cosa. A mí me gustaría hacer una reivindicación, y es esto: cuando yo acuso a Pitol de mejorar a Gombrowicz, es porque me pongo en una posición muy pitoliana, es como parece fantástico mejorar a Pitol. Y no por el hecho de deformarlo en sí, o sí, porque deformar a Gombrowicz me parece válido, sino por el hecho de que estamos hablando de un escritor polaco que en Argentina y en el mundo de habla hispana en general es muy poco leído. Entonces entiendo, imagino, fantaseo, que la operación que está haciendo Pitol de hacerlo más accesible a un público que no está habituado a ese tipo de literatura, tiene que ver con decir, bueno, es un primer paso. Me parece que es recontra necesario que se vuelva a traducir, no por la traducción en sí de Pitol, porque no leo polaco, sino por esto que señala Eva y que hablamos con Pau Freya muy seguido. El sábado hay un taller de traducción.
vamos a estar charlando específicamente de esto, donde va a hablar él. Yo lo voy a mirar y voy a hacer todo. Pero me parece que hay algo ahí que es una operación de algún punto política, es una manera de leer la literatura, es una manera de hacer ingresar la literatura en un contexto, en un círculo, en el que ese tipo de literatura puntual no suele tener una relación directa. Entonces, en ese sentido, a mí lo que hace Pitol, si es que hace esto, me parece que es válido, que es cuestionable, que moralmente es atacable y que a nivel práctico me parece que puede tener buenos resultados. ¿Cómo se va a decir? Sí, yo quería decir que la novela Sama la leí en polaco. No sabría decir. ¿Está traducido en polaco? Estás traduciendo eso. ¿En serio? Sí, va a haber fragmentos ahora pronto, pero fragmentos. Y que no me pareció la lengua esa tener nada que ver con el transatlántico, ¿no? Pero bueno, también la leí ya traducida en otra lengua, ¿no? En la original. Pero a propósito del transatlántico quería decir una cosa más de la lengua transatlántico, que no, bueno, porque la lengua de Vervedul, que también es una lengua, como dicen, inventada, del futuro, rara, ¿no? Y en polaco también lo es, ¿no? Menos a lo mejor que en el argentino, pero también. Lo que pasa es que la de transatlántico es otro estilo, porque acá no hay neologismos o rarezas. Es raro, pero por la sintaxis arcaica de todo. Pero lo que aquí aparece en Vervedul que no, se insiste en ciertas frases hechas, que a veces existen, a veces con Roy las inventa, para hacer ver cómo, me parece, por lo menos para mostrar cómo trabaja la forma en la lengua. Decimos algo porque así se dice, ¿no? y luego la gente actúa de acuerdo con lo que dijo. Pues para dar un ejemplo, es gracioso al mismo tiempo. Son todas estas frases que dicen los de la comunidad polaca. Por ejemplo, nada le importa a la trucha que golpeen al camarón. Son así, que no significan nada, me parece sacado del contexto. Si el rocín es flaco, que reviente. Los sitios de la misma página. No le molesta el pelirrojo que maltraten al carnero, ¿no? Entiendo que eso es inventado, o así se dice en castellano. No son frases. Luego aparecen también frases hechas que existen, ¿no? Este sentido común, o proverbios, etc., ¿no? Y en eso se insiste mucho en transatlántico. Pero hablando de la traducción, quería comentar también otra cosa, que como saben, se usa mucho mayúscula en esta novela, ¿no? Sí, aparentemente sin sentido, ¿no? Por lo menos sin seguir las reglas gramáticas, que en polaco son las mismas con respecto a las mayúsculas, casi las mismas. Perdón, para mí la mayúscula me llamó la atención porque la letra mayúscula significa grito. Y su amiga María Sexta siempre decía que él era de poco, callado, no era de gritar. Bueno. Y yo le pregunté eso a María, ¿por qué ella me regaló el libro? ¿Por qué te regaló el libro? A mí me María parece lo tenía siguiente. una forma y medio provinciana también, tenía una creatividad muy diferente a la comunidad polaca tradicional. Si yo puedo decir algo, quisiera señalar lo siguiente. Hasta ahora hemos estado más discutiendo la forma que el fondo, porque lo importante para mí ahí sería saber si es que la traducción ha modificado lo que el contenido de lo que quería decir Gombrowicz, o a pesar de, favorezco la idea de que Pitol era un entusiasta de Gombrowicz y por lo tanto quería presentarlo de la mejor manera entendible, pero sin traicionarlo. La cuestión es que si leyéndolo en polaco y leyéndolo en español resulta que hay diferentes interpretaciones o diferentes contenidos. El contenido creo que no, interpretaciones creo que sí. La traducción es más o menos literal. Pero justo empezaba a hablar sobre las mayúsculas porque es una de las cosas que los traductores cambian precisamente. Hay muchas más mayúsculas en la traducción española que en el original polaco. Y creo que eso se hizo justo para enrarecer el texto. Que el texto original es mucho más largo, cosa que se ha perdido en la traducción, y por eso empezaron a insistir en las mayúsculas. Entonces,
la tercera parte de las que están acá en el original son palabras normales. Entonces, eso sería un cambio. Ahora, la pregunta es si eso es el cambio de contenido o no. No sé qué es el cambio de... Y sí, porque la mayúscula viene llamando la atención por la mayúscula de escrito. Y de violencia. Pero hay una funcionalidad en el original polaco de la mayúscula. Acá, como preguntas así en general. No, No, en el Gombrowicz, en el original de en el Gombrowicz. transatlántico, digamos. Las palabras que aparecen con mayúscula, usualmente aparecen en mayúscula en los escritos polacos. No, bueno, no, parece totalmente raro, así como al lector Y arbitrario. arbitrario, totalmente. Es decir, normalmente se usa mayúscula, bueno, por ejemplo, para palabras de respeto, patria, representantes de la patria. Es Igual que acá, bueno, que acá. Sí. Sí, eso es ceremonial. Sí, ceremonial. Pero bueno, ahí Yo creo que acá lo que hay es una exacerbación de eso. Quizás porque el lector español, el lector en lengua hispana, no termina de comprender la ironía, o piensa Pitol que el lector en lengua hispana no termina de comprender la ironía de poner una serie de palabras en mayúscula, que lo que quieren es justamente hacer una provocación. Es como, si todo está tratado con respeto, nada está tratado con respeto, sería. Entonces, si hay todas estas palabras tienen mayúscula, la palabra patria con mayúscula pierde un peso enorme que tiene, si es solo esa la que aparece. sobre todo si resaltada. Fideo sin nabo también va. Bueno, eso puede tener otra explicación en polaco, por lo menos. Dicen algunos que esas mayúsculas obviamente normalmente significan la ruptura, ¿no? Hay una frase nueva empieza con mayúscula. Y eso es la recreación del ritmo de la gavenda, ese género literario que Gombrowicz aquí reproduce, ¿no? Entonces, puede ser también eso. Yo tengo un planteo, una pregunta, no sé si pedagogicista. Estamos leyendo a Gombrowicz, algo bien escolar. Le voy a pedir que levante la mano los que habían leído a Gombrowicz de hace un año para atrás. Y ahora los que leyeron a Gombrowicz en el último año y los que no leyeron a Gombrowicz. No, vos bajala. Van a levantarse 3 veces. No, leí antes y leí Este último año. A ver, los que no leyeron a Gombrowicz están a tiempo de irse. Esto se convierte en una secta. Le pregunto a ustedes y a los que lo leyeron últimamente, ¿por qué? ¿Por qué empezaron a leer? ¿O por qué vienen acá a un lugar donde lo que intentamos es poner, en el sentido más hostil del término? Yo tengo también soy escritora y escribo, entre otros temas, sobre integración polaca. Tal vez deberías hablar con el micrófono. No se escucha, o mirá para acá, claro. Oh, sí. Sí, bueno, buenas tardes a los que nos ¿Se escucha? No. Hola, buenas tardes. Tengo que ir Debe al ser algo baño. de la consola. Grito como con barro. Bueno, yo lo que quería decir... Trae el megáfono. Cuando tengo algún problema con la comunidad polaca, busco los libros de Gombrowicz. ¿Por qué? Gombrowicz, ¿cómo te entiendes? Porque se vivía peleando con los polacos lo venían peleando a él. A mí también me pelean los polacos, yo los peleo a ellos. Por ahí no me animo. No me animo como se animaba él, porque no soy polaca. Siempre digo, bueno, Gombrowicz se tomó licencia para escribir todo lo que escribió, porque era polaco, además de ser descendiente de nobles, de ser abogado, de una cantidad de cosas que no tengo yo, que tengo mis reservas cuando escribo sobre la comunidad polaca. Sí, supongo que esa experiencia también se puede traducir en la comunidad argentina, me imagino. Me dice la remera con inscripción esta de... Yo creo que funciona diferente, que en ese sentido me parece que hay algo en relación a la patria que en Argentina no está tan claro que haya escritores escribiendo en
contra o a partir de la patria. Pero y Osvaldo Lamborghini se burló desde la China, la llanura del chiste. Sí, no digo que no haya, lo que digo es, me parece que Gombrowicz viene Sí, con una es que tradición era de milenaria, en un punto detrás, que tiene mucho más peso que lo que pasa con Lamborghini. ¿Cómo? Espera, que no te sé. Gombrowicz viene con una tradición de lo No que estoy significa para la patria. nada de acuerdo. Osvaldo Lamborghini viene con Mansilla, con Hernández, con la Bocheca Con la Bocheca entera. Digamos, lo que hace Leónidas en la poesía es paralelo y además, digamos, lo hemos charlado mil veces con Eva, son herederos de Gombrowicz, digamos. Ellos no hubieran, bueno, se redonda y retrocede. Toda la poesía bufa de él. Sí, hay grandes escritores argentinos, no quiero decir que ¿Te sean parece cagados en que Argentina. es heredero por la cuestión de la patria? ¿Es heredero por la cuestión del lenguaje? De No la sé, educación, son de la discípulos producción? geniales de Gombrowicz como no hay otros. Hay pocos discípulos de Gombrowicz en la literatura argentina y ellos son unos de los pocos. Te voy a correr un poco más. Yo creo que Correme todo lo que si hay quieras. algo que no es Lamborghini, es discípulo, y que Lamborghini es uno de los autores más gombrowiczianos de Argentina porque no se ubicó nunca como discípulo. Bueno, vos tomás los términos muy chiquititos. Siempre. Yo soy un poco más libre. Para mí el discípulo no es el que sigue, digamos, con anteojeras a un maestro. El verdadero discípulo es el que jode al maestro, digamos. Vamos a ponernos acá a poner a Kierkegaard. Para mí Osvaldo Lamborghini es un gran gombrowicziano, no sé. Un gran lector. Pero homicida me gustaba. Sí, bueno, por eso lo inventó Juan Carlos Gómez. Gombrowicidas. Sí. Porque lo leyeron, lo amasaron, lo rumiaron y además tiene un texto que se llama Se redonda y retrocede, que es una burla y una burla sumada a la mayor, bueno, Mónica lo debe saber mejor que yo, digamos, a la reverencia absoluta dentro de la literatura argentina, digamos. Porque vamos a decir que Gombrowicz es un escritor argentino, ya lo sabemos y lo vamos a repetir. Y aprovecho para decírselo a Eva públicamente. Si yo escribí todo un libro para probarlo. Bueno, ahí habría, por un lado, digamos, que, digamos, Gombrowicz es discípulo de quién. Bueno, de Mickiewicz, un montón de la literatura europea, de los, qué sé yo, digamos. Todos somos discípulos de alguien. O sea, ¿qué contaminó, por ejemplo, los escritores argentinos en el estilo de Gombrowicz? Con el imaginario, no sé. O sea, digamos, ¿buscó ser discípulo de alguien o buscó diferenciarse totalmente uno no de la elige ser literatura? discípulo, cuando uno es escritor no elige ser discípulo. Profe, tranqui. Yo sé que es un concepto un poco... Sí, la pregunta era si Gombrowicz en principio no leía literatura argentina, ¿no? Él leía en general muy poco, es conocido por eso, porque todo le parecía malo, bueno, incluso sin haberlo leído a veces ya dictaminaba de que era mala la novela, o el texto en general. Y en Polonia los discípulos sí serían los románticos ante todo, contra los que escribía, pero bueno, también supongo que en realidad yacía en él el deseo de ser uno más, ¿no? de ser también como ellos, por lo menos de tener ese impacto, ¿no? en la comunidad polaca. Bueno, lo criticaba, pero en profundidad me parece que quería ser uno de los más, que decíamos, viejos, ¿no? Poeta, profeta. De Pushkin. Bueno, porque me parece, a mí, por lo menos, no sé qué decir Laura, bueno, yo creo que es un escritor simplemente que fue luego incluido en el canon literario argentino, ¿no? Cosa que obviamente no excluye que sea también escritor polaco. Es argentino porque los argentinos No, vivió 25 años acá, dialogó con los escritores argentinos, fundó, digamos, cafés, que es un gran taller cuando los talleres no existían. No, ante todo creo que simplemente tenía, que hay escritores argentinos que lo leen, que son, digamos, discípulos, esa palabra a mí personalmente no me gusta mucho, ¿no? Y que sí han decidido leerlo como
suyo, ¿no? ¿Y por qué dirías que hay escritores argentinos que tienen influencia de otros escritores griegos? Sí, también, pero a Gombrowicz lo leen como un argentino, ¿no? Obviamente el problema es la lengua, ¿no? Que Gombrowicz no escribió en castellano, pero bueno, eso para empezar no es para la literatura argentina, no me parece que sea un problema porque hay otros escritores que no escribieron en castellano y se incluyeron como copy. Escritores argentinos. Escritores argentinos, copy escribió en francés, pero nadie diría que es escritor francés. O sea que la lengua me parece algo secundario en realidad, paradójicamente. Y luego hay Ferdedurque Argentina, que es como decía ayer o hace 2 días Pau, que es un texto reescrito, hay pensamiento también. Es doble traducción, pero también del autor. ¿Podés ampliar la vinculación de Ferdinand con Argentina que la vas a mencionar? Si la podés ampliar, la vinculación de Ferdinand con Argentina. No, solamente decía, estaba hablando de la lengua y de que hay textos que Gombrowicz escribió directamente en castellano, en argentino, y Ferdinand sería un ejemplo de ese tipo de textos. Y luego, yo creo que cuando decimos Gombrowicz como escritor argentino, es no sé si tiene mucha importancia en el sentido si fue argentino o polaco, al fin y al cabo eso no... Yo creo que a Borges se lo podría llevar a Inglaterra y nosotros nos quedamos con hablando un poco más en serio, cuando yo digo argentino, digo que comparte mañas y jodideces propias de los márgenes como nosotros, digamos. Cuando vos dijiste macedonio, o yo pensando en Mansilla, digamos, son escritores fundadores de seguridades literarias. Conrad también es argentino, disculpame, Eva. También. No, quiero decir. Sí. Para los demás es argentino, es polaco. Perdón, yo quería una aclaración con respecto a lo del canon. Que me parece que en realidad Gombrowicz se ponen en esa extradición, como la llamaba Piglia, o contracanon, y lo ponen los propios escritores argentinos. Y pensaba en Martínez Estrada y también en Nicolás Rosa, que hace esa diferenciación entre la literatura argentina y la literatura nacional. Habría como, y la literatura rioplatense. Claro, y nacional, como habría un canon que tiene que ver con el Estado, los focos culturales del momento, y habría un contracanon, y ahí entra él, ¿no? Entra en ese marque, o en ese entrelugar, como diría Silvano Santiago, que es mucho más productivo y mucho más interesante. Por eso vos preguntabas quién leyó el año pasado, el anteaño, qué sé yo, y tiene que ver con eso. Claro. Digamos. Y qué es más interesante que la corrección del canon, ¿no? Cuando hablabas de la corrección y los que escriben mal y los que escriben bien. Generalmente en el canon argentino entró siempre los que escriben bien. Claro. Y en el canon, digamos, de literatura nacional. Y en el contracanon entran el propio Sarmiento, ¿no? Canelo lo corrige Alberti, de los que escriben mal. Y ahí entra él, me parece. Pero perdón, una pregunta a propósito del contracanon, de la noción misma del contracanon, porque al fin y al cabo esos autores que mencionas, Macedonio, bueno, también Lamborghini, eso ya es, digamos, mainstream, ¿no? Está bien. Sí, está bien, pero no Pero funciona. yo creo que Gombrowicz no es ni canon ni contracanon. Creo que Gombrowicz es un autor muy poco leído, que para En tu algunas... mundo, en mi mundo, lo leen todo. Yo creo que En nuestro mundo, con Mónica, lo leen todo. Nosotros venimos del campo del psicoanálisis. Sí. Y pertenecemos, participamos en un colegio de estudios analíticos y tenemos un grupo de investigación de Gombrowicz y Macedonio. Ajá. Porque consideramos que el aporte que da la literatura al psicoanálisis es importantísimo. Y porque además el sujeto que lo dice Germán García, digamos, el sujeto de la literatura es el mismo que el del psicoanálisis. Ah, sí. Respecto de esto de la lengua, ¿no? Yo estoy pensando en algunas cuestiones respecto del exilio, ¿no? Que, bueno, se emparentan con el recorrido de un análisis, porque
es como dejar un lugar, que es el de la lengua materna, ¿no? Y en Gombrowicz yo estoy leyendo, digamos, estas cuestiones, la aristocracia que aparece en algunos relatos, esto, bueno, en contra de los polacos, de su patria, y como que va construyendo, digamos, otra cosa diferente, se construye de él, digamos. Y bueno, así que me parece que sí, que no es ni una cosa ni la otra, en todo caso es una trayectoria, digamos. ¿Es argentino? Y pero es lo No, mismo que estos son polacos que viven acá, son argentinos. Claro, ¿qué importa eso? Hay una señora polaca que vive acá. Es iraní, técnicamente ella es iraní. Ahora, ¿sos iraní o no? También. Porque si no hay todo un campo de, bueno, no sé quiénes están en la literatura, lo sabrán explicar mejor, respecto de lo que es la literatura del exilio, ¿no? Donde se parecería que la cosa se cierra, ¿viste? ¿De dónde se es? ¿Qué sé yo? ¿Es por la tierra? A mí me parece que lo que es interesante es cómo se forma un escritor a caballo de dos culturas, ¿no? Sí. Y cómo se potencia ese escritor cuando hay una transferencia entre esas dos culturas para su propia literatura. Y me parece que ahí Gombrowicz gana, ¿sí? Yo lo que no puedo saber, o sea, si acá está poco leído, no sé cómo está en el resto del mundo, digamos. Pero, por ejemplo, yo pienso en Beckett, pienso en Nabokov, que se han proyectado tanto, ¿sí? Que eran pequeños exiliados que eran rusos que estaban en París y ya tenían la mitad de su obra hecha, y cuando cambia de lengua hace un desbarajuste en la lengua inglesa. Bueno, Gombrowicz, que vino al sur, digamos, que no estuvo ni siquiera en Norteamérica, que no fue a París, o sea, me parece que el efecto fue menor. Sin embargo, potencia su identidad. Me parece que está en esa mezcla, esa forma anfibia de ser, ¿no? El tema es que, justamente como lector de las traducciones de Gombrowicz, no siento esa peculiaridad. O sea, y en ese sentido yo lo veo más argentino, digamos. No tengo la posibilidad de ver qué trajo de la literatura polaca a la literatura argentina. A mí me parece que lo que es interesante es que hay una mirada sobre lo argentino que no está en ningún otro escritor, argentino o no, y desde ese lugar la originalidad que él propone no tiene referentes. ¿Sí? Cuando te referís a esto, ¿a qué tipo de mirada? La mirada sobre la idiosincrasia argentina y sobre la literatura argentina. Me gusta la figura de Gombrowicz opuesta a Borges, a la cultura establecida, al establishment, y sobre todo me parece que es interesante, y eso creo que está en los diarios más que nada, esa manera que él tiene de mirar lo argentino, ¿no? La literatura, la sociedad, la gente, los escritores, cómo funciona el establishment literario, visto desde fuera, desde un lugar único, porque en ese sentido no hay parangón, no tenemos con quién compararlo en ese sentido. Sí lo tenemos en escritores europeos dentro de lo que es Europa, pero en Argentina no lo teníamos. Me parece que ahí es cuando aparece una originalidad muy grande, sin referencias, insisto, respecto a una mirada sobre lo argentino, ¿no? Creo que en el diario, Argentinas, Peregrinaciones, ahí está muy claro eso. A mí me parece que el diario y Peregrinaciones son dos relatos totalmente distintos. Creo que en el diario aparece mucho de esto que vos decís, donde él habla de la Argentina de algún modo involucrándose. Y Peregrinaciones, a mí es un libro que me divierte mucho y me enoja. Ahí es donde me sale el patriota que declaro siempre no ser. Porque Peregrinaciones él lo prepara para un público europeo ya sabiendo que va a ir y va a leer eso en la radio. Y la presentación que hace de lo argentino es casi como si fuera, siempre lo asocio, charlaba con un par de amigos como estos antropólogos del siglo XIX que llegaban a una isla en la Polinesia, se sentaban arriba de una piedra y empezaban a notar, bueno, los indios hacen tal cosa, los indios se comportan de esta manera, como si su sola presencia no interfiriera radicalmente en eso que está ocurriendo. Y creo que Gombrowicz se pone casi en esa posición, o va a contarle a los europeos cómo son los indios
argentinos y que no tiene nada que ver en el registro y en lo que está contando con lo que sí pasa en el diario, donde él termina completamente involucrado. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, bueno, sí, es cierto que para empezar, Peregrinaciones es considerado en Polonia un texto menor, ¿no? Un texto no destinado al público sofisticado al que era destinado el diario. Pero sí, diciéndolo de otro modo, bueno, si te entiendo bien, yo diría que si en el diario la perspectiva es del exiliado, del exilio, en Peregrinaciones es de exotismo, ¿no? La Argentina es presentada como un país exótico y ese exotismo en realidad se acentúa, se enfatiza para como, impresionar al lector polaco, pero luego yo lo releí hace poco, las Peregrinaciones argentinas, y me di cuenta de que todo es que todo esto es inventado en Berlín, también muy irónico. El libro es extremadamente irónico, Peregrinaciones argentinas, y además esta caracterización que él hace de los argentinos y de los polacos está hecha al revés. Mira las primeras páginas, ahí se cuenta que los polacos somos, no sé, yo no me quiero repetir porque ya lo dije ayer, que los polacos somos físicamente muy distintos. Cada uno parece de otro lado, cosa que no es verdadero, somos todos iguales, ¿no? Porque no hay mucha influencia extranjera, luego los polacos somos salvajes, somos gritones, eso no es verdad, esta es la característica de los argentinos. Y luego vienen los argentinos que son todos, en Peregrinaciones, son todos muy pacíficos, muy tranquilos, tienen una forma desarrollada, forma nacional desarrollada, en el diario dice lo contrario exactamente. Entonces me parece que es un juego Peregrinaciones argentinas. Pero eso fue escrito hace 40, 50, no, ¿cuánto más? Y la Argentina es diferente. Ya en ese momento decía lo que el otro quería escuchar, depende de la audiencia. Es posible también. Bueno, es que a mí me parece ahí que hay algo que es curioso. ¿Tu nombre cómo es? Daniel. Daniel. Me parece que está muy bien lo que dice Daniel. Yo no lo había pensado nunca de esa manera. Pero fíjate que con Broich, que siempre busca incomodar y que siempre busca dirigirse a un público y decir exactamente lo que el público espera de él, en Peregrinaciones va a contarle a los europeos lo que el europeo de ese contexto que quiere. Estoy generalizando algo que es ingeneralizable. Pero es que quiere escuchar acerca del exotismo, porque para escuchar, bueno, miseria hay en todas partes, gente buena, gente mala hay en todas partes, para eso el tipo no va a la radio y no dice nada. Entonces es como si de algún modo él fuera a ponerse en un lugar en el que no había estado hasta ese momento. Me parece que es una lectura interesantísima. Pescó lo que quiere la audiencia. Yo creo que él sabía lo que quería la audiencia. De algún modo Los Hechizados también es eso. Solo que fíjate que Los Hechizados es el único libro que él firma con seudónimo, porque le preguntaban cuántas novelas tenía y decía que 4. Los Hechizados no lo incluye. Entonces, como a él le daba cierta vergüenza, me parece, o había algo de alejamiento con respecto a eso. Y Los Hechizados es una novela que él escribe, es un folletín que va publicando periódicamente y que va saliendo de apartes. Pero es una novela donde él la escribe, no se entiende muy bien si para ganar plata, para probarse a sí mismo que podía hacer otra cosa, un poco de todo. Pero en general él no se pone en ese lugar de asociarse al público, de asociarse al lector, de asociarse a la audiencia. Creo que también habla de que estaba viejo. Sí. Bueno, Peregrinaciones es un texto también por el que él recibió directamente dinero, es un texto por encargo, ¿no? Fue como una abdicación. ¿Cuál fue el texto por encargo? Peregrinaciones argentinas, y también el otro que fue editado, son editados juntos, Recuerdos de Polonia. Y acá se acaba de publicar como Recuerdos de Juventud. ¿Para ustedes es escandaloso? ¿Resultó escandaloso en algún momento? No, fue como muy audaz, escribió lo que tenía ganas, es lo que a mí me da la impresión, porque yo siempre me costó, hasta dónde puedo saber cuando escribo sobre temáticas. No sé si escribió lo que... Nunca Es sabré. interpretación mía, porque yo a veces tendría ganas de escribir como él y me reprimo. Es más, bajé más. Trata de no comportarte como él. Bueno, pero lo aprendí. Vas a perder amigos. Pero él enseñó cosas, leyendo sus libros
aprendí mucho, él y otros autores polacos, como por ejemplo Kapuscinski. Ahí más a lo profundo, no tanto como ellos, pero yo aprendí de su literatura. Me parece que hay que distinguir el personaje. ¿Cómo haces? Me interesa cómo haces para Y las anécdotas, ¿viste? A mí me hacen reír mucho, ¿viste? Las anécdotas, me leo, me río, me divierto. Pero bueno, eso es su personaje. Cuando me parece que al leerlo, él plantea cosas serias, ¿viste? Lo que plantea al respecto. Cuando él dice, la gente no quiere ser Dios, quiere ser joven. A ver, eso te puede producir, es gracioso y te da risa. Ahora, tiene una profundidad. Y es la cuestión de la existencia para todos esa. Bueno, pero él es muy joven. Otro par de medio lo vemos nosotros. Entonces, ¿viste? Se valora pasando los 50. ¿Viste? Como que las apariencias. Creo que hay un texto que continúa siendo polémico, que es contra los poetas. Sí, Claro, sigue siendo provocador y polémico. ¿Por qué? Porque por el lugar en el que pone la poesía, ¿no? Y a la figura del poeta. Más allá de las anécdotas que ponen entre los Atlánticos, ¿no? Con respecto a cosas que tal vez hoy ya no nos producen tanta cosa como en su momento. Creo que contra los poetas sigue siendo un texto que desde el punto de vista literario sigue provocando. Pero yo ahí creo que no es que el texto siga siendo actual, sino que los poetas son inoxidables. Bueno, y a los demás los interpela, los moviliza de alguna manera. ¿Qué le pasa a cada uno cuando lo lee? ¿Alguno lo odia? Yo lo odio, por ejemplo. Yo lo detesto, lo digo abiertamente. Lo leo desde Yo lo quiero, yo lo quiero. Acá en las medias. ¿Por qué lo detestas? Porque a mí me provoca muchísimo. A mí con Gombrowicz me pasa algo que es muy ambiguo, y es cuando yo leo a Gombrowicz. Soy un crítico, digamos, de hacer un trabajo de investigación, de hacer una tesis, lo que sea. Me parece que es brillante, me parece que es un cerebro privilegiado que viene a decir una cantidad de cosas diferentes, provocadoras, movilizadoras. Pasaba el otro día, estaba preparando la ponencia para el Congreso. Yo ya había jurado no escribir más sobre Gombrowicz, y con la ponencia dije, bueno, voy a hacer un copy-paste de lo que tengo en la tesis, y en un momento fui a corroborar una cita y empecé a releer, y eso me llevó y empecé a reírme y terminé haciendo un artículo nuevo, y lo disfruté muchísimo. Yo disfruto mucho a Gombrowicz cuando estoy en ese plan. Ahora, si yo me fuera de vacaciones a la playa, a Brasil o Mar del Plata, y agarro cualquiera de sus libros de ficción o de teatro y me siento a leer, lo padezco profundamente. Y lo padezco porque creo que Gombrowicz busca que el lector en general padezca, que se incomode, que se sienta fuera de lugar. Tenés que volver hojas para atrás, ¿viste? Porque Es te un parece. poco malsano. Sí. Por eso En mi vida en particular, aparte. escribió como quiso, se dio gusto de escribir como quiso, en la interpretación que doy yo. Sí. O sea, se disfruta después de leído. No, a mí no. A ver, hay mucha gente que me dice, leí Ferdinand y me cagué de risa. Y me parece buenísimo. O sea, me sorprende. A mí nunca me pasó de reírme con Ferdinand. Pero genera risa, o genera una sensación que es muy distinta a la que me provoca a mí. Me parece que ahí hay un abanico de lecturas posibles, que lo tiene cualquier escritor siempre, pero que creo que con Gombrowicz eso aparece remarcado por cosas que yo no sé cuáles son. No sé si en Polonia pasa eso, entiendo que en Polonia hay algo bueno, que ya hablamos en estos días, pero en Polonia Gombrowicz se lo lee en la escuela, es lectura obligatoria, y entonces lo que charlamos una vez, lo que pasa es... Bueno, Gombrowicz en Polonia es como Borges, para resumir, ¿no? Que eso es el escritor, ¿no? Bueno, a veces se le, digamos, el otro que también se valora mucho es Miłosz, pero yo creo que en el paso del tiempo, más bien, yo a lo mejor lo digo porque más me gusta Gombrowicz, pero yo diría que Miłosz pierde en importancia y Gombrowicz lo gana porque también es un punto de referencia no solamente en la academia, pero también en la prensa. Por ejemplo, para comentar la realidad polaca, Gombrowicz sí aparece como un
punto de diferencia. Y yo no sé si, bueno, hablando de transatlántico, si es todavía un texto que incomoda. En cierto modo no, porque esa comunidad tan conservadora, etcétera, no existe, ¿no? Ya. Sin embargo, puede ser escandaloso todavía. Y quería ponerles un pequeño video, pero no sé. Voy a buscarlo. Lo encontré buscando, bueno, en su momento fue también bastante conocido y lo encontré también porque estamos en un museo de arte moderno y lo que voy a enseñar es en realidad una obra de arte también, por lo menos se expone en un museo. Bueno, si es obra de arte ustedes no van a decidir. Un momento. No hemos hablado mucho de la comunidad, ¿no? Y de la noción de la nación que hay en el transatlántico, y que eso es lo que en su momento indignó tanto y ahora nos parece que no, que ya digamos, todo eso lo hemos incorporado, etc. Por aquí, este video es en polaco. Gombrowicz, Transatlantic. Bueno, digo, es un artista polaco, joven. Nicolás. Bueno, es un Nicolás polaco. Y este video se encuentra en el museo más importante del arte moderno en Polonia, que es Zachęta de Varsovia. Y es un performance durante el cual el autor lee Transatlántico. Ven acá. Odczuwam potrzebę przekazania rodzinie, krewnym i przyjaciołom moim tego oto zaczątku przygód moich już 10-letnich w amerykańskiej stolicy. Nikogo ja na Polski stare moje na rzepę może i surową nie zapraszam. Bueno, no tienen que creer. Es Nicolás. No, es transatlántico, pero tú lo puedes corroborar. Es transatlántico. Es transatlántico. El video es de 80 minutos. No, no, podemos estar tomando algo, no podemos mover hasta adelante. W swoich czynnościach, działaniach i szczytki, kurwa, kto to wymyślił? Szczytki. Bueno, como ahora Ahí sí se parece más a mí. Se han dado cuenta de lo que tomaba no era agua, precisamente, el artista, ¿no? Vodka, tomaba vodka. Y ese video, bueno, el agregado fotográfico se ha ido con más tranquilidad tampoco. Ese video fue bastante famoso en su momento en Polonia, porque es un comentario sobre la nacionalidad polaca, ese video, por lo menos a mí me lo parece. No sé si han dado cuenta lo mucho que se consume alcohol en el transatlántico. En cada acontecimiento público, o donde aparece la forma, aparece alcohol también. Bueno, no sé, eso lo digo en perspectiva, no sé qué es lo que significaría para ustedes. Tradicionalmente Ferdiduria hasta ahora. Y debo decir que a diferencia de Nicolás, voy a seguir, cuando siga leyendo te comentaré otras obras. Me quedé fascinado porque es un mundo propio, totalmente propio. No lo veo compartido con prácticamente ningún otro autor de lo que pueda haber leído. Realmente, en ese sentido, Ferdiduria me pareció algo extraordinario. Realmente digna una obra más. Que lo es. No fue discípulo de nadie. Yo no sé muy bien qué es ser discípulo. No entiendo muy bien eso. Parto de la base de que Gombrowicz buscaba todo el tiempo diferenciarse, alejarse, que él buscaba crear discípulos, que para los discípulos fue problemático, verdaderamente, que para la gente que estaba alrededor de él fue
un personaje por lo menos difícil. Como escritor, como persona, como influencia en general. Creo que en sus libros eso está, creo que es algo que se transmite. Pero si él fue discípulo de mí. Bueno, también me resulta difícil decir discípulo en el sentido epígono, seguramente no. Bueno, tenía algunos precursores, pero a Rebur, no al revés. Lo veo. No sé, Borges tenía precursores, además de Kafka. Todos los manuales de enciclopedia inglesa. Borges decía que cada escritor inventa sus propios precursores. Entonces mi pregunta es si hay precursores inventados por Gombrowicz. ¿Qué nombres podemos descubrir? Digamos, vos que has leído más y conoces más aspectos biográficos, históricos de Borges, podemos descubrir que él se sienta cómodo. Mira, seguro podríamos hablar aquí, además de Mickiewicz, sobre Sienkiewicz, otro autor famoso, Polonia, por lo menos, que es un premio Nobel, aunque no sé muy bien por qué razón. Pero bueno, más bien podríamos mirar la escena del transatlántico, donde se encuentra Gombrowicz con el gran maestro, ¿no? Que se dice que es Borges, y ahí Borges, este supuesto Borges maneja referencias, intertextualidades, y que le contesta Gombrowicz, le contesta de que hizo lo suyo, ¿no? O sea, enfatiza no tener precursores. Obviamente eso podríamos cuestionar, cada escritor debe de tener precursores, pero me parece que eso, Gombrowicz nunca, yo diría, nunca escribiría un texto como el de Borges sobre los precursores de Kafka, ¿no? Porque no le interesaba. No, pero sin embargo sí me parece que se ponía en cierta línea de la literatura, digamos, con Rabelais, como inicio. Bueno, sí, a lo mejor porque eran lo suficientemente antiguos como para no... Para despegarse. Bueno, algo más, ya estamos por cerrar, porque en un ratito... Yo iba a trabajar la primera parte de la obra, pero yo dije, bueno, también era la final. La verdad que la segunda parte me resultó aburrida, confusa. ¿La segunda cuál es? No te regalo nada, vamos. A partir de... Bueno, pasó. ¿La segunda cuál es? ¿La segunda? El final, qué sé yo, no hay un límite, porque bueno, está muy consumado, pero... Es verdad, es cuando... Es cierto, en un momento dado parece ser que el protagonista tiene que elegir entre la patria y la filiatria, y esa elección es imposible de llevarse a cabo, y entonces esto efectivamente me parece que empieza a complicarse, porque y pasa la conclusión, todo se está en gredizo. Y no se resuelve nunca. No se puede resolver. No huye con la facha entre las manos, no se escapa. Queda ahí, queda entrampada. Perfecto. Estoy de acuerdo que a partir de cierto momento esto se vuelve un poco más complicado, ¿no? ¿Sabés dónde veo yo una influencia? En el manuscrito allá de Zaragoza. Ah, sí. Siempre me pareció que hay cosas que tal vez Gombrowicz puede haber leído, puede haber visto, puede haber tomado. Eso es posible. Que a su vez tiene mucho de la picaresca, la novela gótica, ¿no? Los hechizados. No. Dice el Transatlántico, el diario dice, pero nada no recuerdo, pero algo por el estilo de que le dicen que existe alguien como este, pero no le interesa. Pero sí, en la crítica polaca que trató a Gombrowicz de todos los ángulos posibles, hay ya un libro que estudia la relación entre Genet y... Dice, Eva, y en Polonia, ¿cuáles son los textos canónicos de Gombrowicz? ¿Hay alguno en particular? ¿Varios en particular? Bueno, lo básico supongo que es el diario. Pero bueno, todas las novelas... Creo que ahora no. Pero bueno, me cuesta decirlo todo. No escribió mucho, no es una... Precisamente poco, pero Borges. Pero tiene mejores novelas que
recitar poesía. Yo quiero darle las gracias primero a todos por venir, a Eva en particular. Para mí Eva es una de las personas que mejor lee a Gombrowicz en el mundo, y para mí es la verdad un privilegio estar sentado al lado de ella, compartiendo mesa. Bueno, nada más que decir. No, agradecer a todos ustedes de haber venido, ¿no? y participado. Muchas gracias.